Buenos días, mi estimable Modorro, mi estimable Modorra. El día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar acerca de temas que son muy preocupantes para la nación, que son educación, medicina y seguridad. Y yo me encuentro profundamente preocupada el día de hoy, profundamente, por muchas cosas, pero principalmente porque no nos da ni siquiera el instinto para acabarnos de dar cuenta que las estrategias que se están implementando nos sirven, ¿ok? Y yo estoy muy preocupada por cómo van las repercusiones que lo que está pasando, de lo que está pasando ahorita que van a tener en algunos años. Entonces, bueno, quiero comenzar por Chiquito Papá Bebé o López-Gatell. López-Gatell, el médico favorito de todos. En esta ocasión yo voy a disentir con él, ¿ok? Y de hecho este contenido es un contenido no habitual de mi canal, porque yo casi siempre, pues estoy de acuerdo, digo, no sé si casi siempre, porque honestamente tampoco es como que así, yo dentro de mí me peleo mucho con la 4T, pero en esta ocasión sí lo quiero exponer porque me parece muy preocupante y realmente creo que estamos teniendo un problema de comprensión aquí, de comprensión del mercado, de comprensión del comportamiento humano, de comprensión incluso del comportamiento mexicano tal cual. Entonces, bueno, quiero comenzar con esta nota. Ay, perdón, es que ya había grabado este video, pero tuve que borrarlo por un ruidito. Entonces, vamos a comenzar con este video. Ahora, el tema de regular es importante. En este momento, con este desmantelamiento que hubo, no hay una... Perdón, contexto, para los que no sepan, contexto. López-Gatell está hablando, se hizo un desmantelamiento en una serie de consultorios de farmacia, yo me estoy imaginando que de farmacias similares, entre algunos otros, porque hay varios, y este desmantelamiento obedece a que se encontraron múltiples irregularidades en estos consultorios, ¿ok? Entonces, vamos. Una oferta suficiente, es decir, no hay cantidad suficiente, ya lo ha mencionado el presidente muchas veces, de médicas y médicos, o de instalaciones físicas, de consultorios, de centros de salud. Por eso lo estamos recuperando, estamos instalando capacidades. SOE ha presentado aquí muchas veces cómo en tan solo 100 días se logró reinstalar la capacidad de hacer cirugías o de realizar servicios especializados de atención médica o simplemente de dar consulta para la atención del parto o la atención de la niñez en los centros de salud del IMSS Bienestar que hoy están incorporando a los servicios estatales de salud. Va a haber una fase de transición. En ese sentido, los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores, médicos y médicas que laboran ahí y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones. Y bueno, aquí tenemos el primer punto. Efectivamente, esas farmacias son muy útiles y cubren una necesidad social fundamental, que es la de los médicos de barrio. ¿Ok? Los médicos de barrio dejaron de existir. Por alguna razón a los médicos los mandaron a todos a los hospitales y ya no los mandaron a clínicas y consultorios. Entonces, clínicas y consultorios prácticamente desaparecieron en México. Hay todavía, gracias a Dios, uno que otro por aquí, por allá, pero prácticamente desaparecieron. Y, o sea, y todo esto obedece al sistema de salud que se construyó, en el que de hecho, porque es algo que no tomamos en cuenta, el sistema de salud que se construyó está hecho exclusivamente para trabajadores y sus familias. Estamos hablando de que todas las personas que tienen un negocio propio tienen que pagarse su propio seguro para nunca ir y que cuando vayan los atiendan mal. O sea, y es caro, señores. Se los digo porque así es como vivo yo. Entonces, para empezar, o sea, mucha gente dice, bueno, pues me sale mucho más barato pagarme 50 pesos de consulta en el, no sé cuánto cueste, 70 pesos, no sé cuánto cueste, de consulta en el Similares, que directamente pagarme 1,800 pesos mensuales como renta de un seguro que jamás voy a utilizar y que cuando lo utilice va a ser una basura. ¿Sí? Entonces, probablemente lo que necesitamos sea un nuevo sistema. Y con eso no me refiero nada más a la infraestructura hospitalaria, sino un nuevo sistema de atención corta. O sea, ¿por qué llegan niños con gripa a urgencias?
¿Por qué llegan marihuanos a urgencias? Perdón, es que sí, llegan marihuanos a urgencias. A un marihuano mándalo a un consultorio de barrio, el doctor le va a dar un vasito de leche y al marihuano se le va a bajar, y se le va a bajar el susto y párale de contar a su casa, mijo, y no vuelva a fumar. ¿Cómo mandas a un niño con gripa a urgencias cuando en urgencias hay un señor sin un brazo porque le acaban de atropellar? O una señora teniendo un parto, por ejemplo. Urgencias siempre está saturado y las mujeres han tenido que dar a luz en jardines precisamente porque no hay médicos de barrio. Los médicos de barrio ofrecen un servicio fundamental y Farmacias Similares se dio cuenta. Y ahí está, para empezar, una gran estrategia de Farmacias Similares, que además me gustaría hacer un videito al respecto. Y en segundo lugar, un craso error del gobierno federal. No me refiero a la administración en turno, me refiero al gobierno federal en general. Porque tenemos que tomar en cuenta que no importa cuántas veces le cambiemos la ropa al gobierno federal, sigue siendo la misma estructura administrativa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con esa parte primero que nada. Pero no podemos cancelarlos de tajo. Lo deseable es que no existan. Lo deseable es que no existan. En la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y, desde luego, que la calidad sea atractiva. Y ahí es en donde yo difiero con el señor López-Gatell, guapérrimo López-Gatell. No es cierto, no es mi tipo, lo digo de pura broma. A mí no me parece guapo, pero bueno. Aquí don chiquito papá Pepe López-Gatell dice algo muy interesante y es, en la medida en la que el sistema de salud pueda cubrir la universalidad de... Mira, Hugo, los médicos de barrio son no solo necesarios, urgentes. Si tú sigues dando la infraestructura a las grandes clínicas y no das una infraestructura a pequeños consultorios, lo único que vas a hacer es crear más caos en el sistema de salud. Porque entonces una persona con una migraña que no sabe por qué le pasa, en lugar de ir a su médico de barrio, que el médico de barrio lo revise, le dé tantito magnesio y le dé tantitos minerales y se le pase, la persona va a ir al hospital con su migraña, va a hacer tráfico, va a estar ahí 3 horas esperando con migraña a que lo atiendan y le den paracetamol. A mí me parece altamente preocupante que una vez más las soluciones que se busquen sean paliativas. Se está ignorando por completo que los seres humanos somos seres gregarios que vivimos en cotos, en grupos. Y se ignora para todo. Se ignora para todo. Nosotros vivimos en grupos. Si tú en un grupo pones varios policías de barrio, pones a los mismos maestros siempre y pones a los mismos médicos 1 o 2 consultorios en la misma zona, te puedo garantizar que despejas el flujo de los hospitales porque la gente ya no se va a ir hasta el hospital a ver por qué le dio gripa. Se va a ir al consultorio, el médico de barrio le va a dar su recetita y se va a ir a su casa. Y a lo mejor la receta va a ser la misma, paracetamol o naproxeno. Pero ¿sabes qué no va a ser lo mismo? La sobrecarga a la infraestructura del sistema de salud. Y eso a mí me tiene muy preocupada. Vamos a terminar de ver ese video y porque ahorita tengo... Para el pueblo. Entonces, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta. Parte de la corrupción, parte del desmantelamiento fue el uso discrecional de las agencias de regulación, en el caso nuestro, COFEPRIS, para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad. Bueno, no todas son de muy baja calidad. Mi papá tiene 80 años, tiene 12 años yendo a farmacias similares a atenderse. Digo, de las cosas chiquitas, de gripitas y cosas así. Evidentemente, hace poco, bueno, evidentemente cosas chiquitas como gripitas y cosas así, ¿no? La tosecita o que una diarrea, o yo qué sé, cosas chiquitas. Pero él siempre ha recibido muy buena atención de médicos similares, de médicos de farmacias similares y siempre ha estado muy contento con el servicio.
Y no solo él, de hecho tengo una amiga, una muy buena amiga que tiene ahorita 72 años y que misma situación. Ella se atiende en farmacias similares. La gente grande se atiende en farmacias similares. ¿Sabe por qué? Porque antes los médicos de barrio sí existían. Ellos están acostumbrados a eso. Para ellos es más fácil ir al médico de barrio que irme hasta el hospital. Entonces, aquí tenemos un problema y el problema es estructural, ¿ok? El problema fue que nos quisimos encaminar mucho a hacer una infraestructura gigantesca de hospitales y adorne el hospital y ponle al hospital y dale al hospital y se nos olvidó que nosotros funcionamos como seres gregarios en grupos localizados geográficamente. Desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Así fue como cazamos, así fue como logramos hacer agricultura, así, exactamente así. Entonces, pues bueno, a mí me da mucha pena la situación que estamos pasando y es una situación muy similar a la que estamos pasando con la policía. Con esta situación que está pasando con la Guardia Nacional, y ahora sí no les voy a poner muchos videos, ahora sí me voy a soltar hablando, lo lamento, pero la cosa es así. Nosotros no podemos tener policías en los que no confiemos. Nosotros tendríamos que conocer al gendarme. Tendríamos que saber cómo se llama. Porque es el señor que nos está cuidando. Pero si te los cambian cada 2 semanas, y además, cambiártelos cada 2 semanas es, de hecho, una estrategia para que tú no te sientas seguro alrededor de las personas que te están protegiendo. ¿Saben por qué la gente en Estados Unidos sí se siente segura, a pesar de que allá los actos de terrorismo son bastante más elevados que aquí? Porque ellos conocen a su policía. Les hablan de tú. Fíjense en los casos, o sea, busquen casos gringos y van a ver cómo los policías de barrio son los mismos, se conocen. Y se conocen todos entre todos. Nosotros no nos conocemos. Divide y vencerás. ¿Sale? Entonces, la bronca es que específicamente con la Guardia Nacional, que además estoy brincando de un tema a otro, pero es exactamente lo mismo. Con la Guardia Nacional, mira, yo no estoy en desacuerdo en que se instruya de manera militar a la policía y a los cuerpos de seguridad armada. Sin embargo, sí estoy en desacuerdo en que se les desconecte de su sociedad. Y yo insisto, o sea, ellos deberían de ser designados a un cuadrante en específico y estar ahí siempre. De modo que el policía que yo vea pasar por aquí afuera sea el mismo siempre. Y ya no esté yo con el miedo de que, ah, caray, está pasando una patrulla, a ver si no me ve cara de criminal. Porque pasa. Digo, yo no. O sea, yo no, porque yo soy una señorita bonita. Pero se imaginan la cantidad de estudiantes que andan en el Estado de México. Perdón que lo diga así, pero con los huevos en la mano. Porque nada más por parecer criminales los pueden detener. Es escalofriante, por decirlo menos. ¿Ok? Y pues más allá de eso, me siento también por exactamente los mismos motivos, o más o menos los mismos motivos, muy consternada con respecto a la reforma educativa. De hecho, no son los mismos motivos, o sea, tiene que ver con el hecho de que no conocemos a nuestros maestros y se les culpa, a los maestros se les culpa de muchas de las cosas que están pasando. Pero yo quiero, ay, híjole, a ver, déjenme ver. Ay, perdón, es que estaba yo viendo otras cosas. Quiero, estaba viendo el plan de estudios de educación básica y me quedé muy preocupada por esto. Yo llegué a este plan de estudios gracias a una opinión del Reforma, ¿ok? En la que, por más que me duela, de hecho, el derechairo tiene razón. El don Facho tiene razón. Quiero que vean la frase. La frase es, este es el objetivo, esta es la misión, y esto a mí me tiene muy angustiada. Formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad, igualdad sustantiva, no sé qué significa igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, no sé qué significa reparación del daño ni a qué se refiere. Libertad, interculturalidad, justicia ecológica, perdón, interculturalidad. Estamos llegando 22 años tarde a la globalización, ¿ok? No, sé que no es culpa de AMLO, pero estamos llegando 22 años tarde a la globalización. Justicia ecológica y social, cosa que a mí me parece muy importante porque es justamente
son las personas que se han encargado de esto, los activistas ecológicos, los ecoactivistas, están siendo asesinados de una manera brutal. Los persiguen, los acosan, los matan a ellos y a sus familias. Entonces, a mí se me hace bien que se siembre el... Pero es que hasta ahorita es lo único que yo he dicho, bueno, me suena lógico y congruente. Igualdad de género, ok, sexual, ok, inclusión y diálogo de saberes. ¿Y la ciencia, pa? ¿Y la ciencia? Estoy muy preocupada por nuestro conocimiento científico-matemático. Y ojo, yo no estoy completamente de acuerdo con don Facho. Déjenme, quiero leer una nota. La nota esa, justamente la nota esa. ¡Ay, auxilio! ¿Qué fue? ¿De Primeras Planas? No, del Reforma, según yo. ¿Qué? Sí fue del Reforma. Y de hecho, es una nota que, Dios mío, estuve haciendo chile polaco, diría mi mamá, eh, toda la mañana. Bueno, no toda la mañana, pero por estarla leyendo. Se llama así: indoctrinación. Primero yo le quiero decir al señor Manuel J. Jáuregui que se llama adoctrinamiento. Y solo para que sepas, en español polución no quiere decir contaminación. ¿Ok? Esto lo digo porque la mayor parte de la gente que hace este tipo de traducciones cree eso. Entonces, bueno, indoctrinación. Adoctrinamiento. Lo que el señor quiso decir fue adoctrinamiento. El nuevo plan de estudios piloto que enseñarán en miles de escuelas del país no es propiamente un plan de educación, sino más bien un proyecto de adoctrinamiento. Es decir, la meta no es preparar a nuestra niñez y juventud para encarar los retos globales y del futuro, sino acondicionarlos a vivir en una sociedad socialista. Bueno, a mí se me hace un poquito exagerado, o sea, tampoco manchen. Sí estamos hablando de una sociedad efectivamente libertaria, o sea, sí se está hablando de una sociedad libertaria que va a tener reclamación de justicia ecológica y social, cosa que es bien importante. Ojo, lo que dice este señor aquí es que se nos está adoctrinando a los niños para que en un futuro no se quejen y se vuelvan... Déjenme ver si tengo... Dice, la idea parece llenarles la cabeza a los futuros ciudadanos con resentimientos y complejos de la 4T y sus anticuadas ideas sobre el mundo y cómo funciona hoy. Este juicio, este señor se lo basó en esta frasecita que estamos viendo. O sea, todo su juicio lo hizo basado en esta frase. Ojo, aquí se trata, o sea, aquí te explica un poquito más largo, eso sí, a mí me tiene muy preocupada la situación de las ciencias, no lo he visto todo, no he visto todo, yo llegué un poquito, yo creo como 20 minutos más de lo que estamos viendo en pantalla más o menos, no, o sea, no lo he visto todo, quiero ver si en algún momento se toca el tema de las ciencias, entonces me lo voy a aventar todo, pero sí, sí veo yo, o sea, no me parece que sea un discurso facho, al contrario, digo, un discurso, pues sí, a final de cuentas es fascismo socialista, ¿no? Este, al contrario, yo veo aquí justicia y ecológica y social, ahí a mí me da la idea de que van a tener pensamiento crítico, y a mí me parece que tener en esta generación que viene justicia ecológica y social es fundamental, fundamental para el futuro de todos, no nada más de los niños, de todos. ¿Ok? O sea, yo no creo que estas materias o que esto de lo que se está hablando aquí sea desechable. Muchas de las cosas de las que se hablan aquí no se entienden. Principios de igualdad sustantiva. Bueno, podemos decir, ok, va, principios de igualdad, ¿esto qué quiere decir? Que no me van a mandar al Gandhi en el Sonora Grill, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues dentro de 20 años los gerentes del Sonora Grill ya no van a ser racistas. ¿Por qué? Porque los criaron con principios de igualdad sustantiva. Es lo que me estoy imaginando yo que quieren decir con eso, ¿ok? Lo que a mí me preocupa, ya directamente, es reparación del daño. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Reparación de cuál daño? ¿Sigues con lo de los españoles, López Obrador? ¿En serio? O sea, se entiende, el rey de España ni siquiera se levantó ante la espada de Bolívar. ¿Tú crees que se va a disculpar? Ay, güey, de verdad, no sé dónde vivimos. Fantasyland. Y nos estamos preocupando por cosas que no tienen importancia. Necesitamos que los niños estudien ciencias.
finanzas, economía. ¿Dónde están todas las cosas, los números duros en este objetivo? Que los niños formen un pensamiento crítico hubiera sido una gran misión, porque entonces ya se entiende que me estás dando también en mucho pensamiento matemático, pero no se dice así. Están básicamente hablando de pensamientos de izquierda, cosa que está muy bonita, yo soy de izquierda y todo el rollo, pero mi amor, o sea, si los conocimientos de los nutriólogos ahorita, o sea, yo estoy bien preocupada en general por la educación, fíjense, los nutriólogos, tú vas con un nutriólogo y te dice que necesitas comer carbohidratos, que tienes que meter muchas verduras, o sea, y todos estos conocimientos son cosas que todos decimos, claro, claro, yo necesito meter muchas verduras, por supuesto que sí, porque las verduras son sanas. Y jamás te dice que las vitaminas de las verduras están entre la fibra y que se necesitan 4 estómagos para digerir la fibra, porque ellos tampoco lo saben, porque nunca llegaron a la conclusión en la escuela, o sea, porque ellos están adoctrinados, porque se basan en el conocimiento de la ONU y de la academia, los cuales, por desgracia, fundamentan gran parte de sus estudios, de sus conocimientos en estudios pagados por empresas como Kellogg's. Entonces, aquí es, si de por sí ya estamos, imagínense, los nutriólogos no se preguntaron, a pesar de que ellos llevaron bioquímica, yo no he llevado bioquímica 1, yo nunca he estudiado bioquímica en la escuela, yo estudié bioquímica en YouTube, o sea, no tengo credenciales ni credibilidad, y aún así, en una hora, no es una hora la que yo me he tomado un muy buen rato de estudio en libros, en YouTube, pero quiero decir, en un video de una hora de YouTube, te explican bioquímica básica y ahí te das cuenta de, número 1, ¿por qué no debes combinar carbohidratos con grasas? Y número 2, ¿por qué los carbohidratos son una mala idea? En la primera hora de bioquímica es que ni siquiera tienes que ponerte, sentarte 6 horas, 10 horas, 6 meses a estudiarlo. De verdad, en una clase de introducción a la bioquímica te explican por qué. Y ni siquiera estoy segura de que el maestro se haya dado cuenta de que estaba explicando. Pero bueno, te dicen que es muy importante el ciclo de Krebs, pero se brincan el ciclo de Randle, que el ciclo de Randle es igual de importante. Entonces, tenemos esa clase de médicos, también de profesionales en nutrición. Tenemos otra clase de médicos que son los gaslighteros, y estos son los médicos que, o sea, yo he estado sometida a esa clase de médicos toda mi vida. No te preguntan nada de tu historial médico, nada. Ya me iba a poner a enumerar, pero no te preguntan nada. Hace 3 semanas, probablemente, a mí me gaslighteó un médico, me revisó la espalda, no me preguntó mi historial familiar, me dijo, tienes muy poquito músculo, es porque no comes carbohidratos. ¿Por qué? Porque él me quería dar la lección de vida de que mi nutrición está mal y que él fue el que estudió medicina y yo no. Y me lo dijo de esa manera, haciéndome saber, el que estudió fui yo, tú estás pendeja. Pues sí, mi amor, pero es que el cuerpo y la historia familiar son mías y yo soy la que los conozco. Y nunca me preguntaste. Pero en mis 2 familias tenemos problemas de debilidad muscular y escoliosis. En las 2. Yo tenía una tía con una joroba y además, esto por parte de mi mamá, y además un tío al que le tuvieron que reponer la espina dorsal por el nivel de escoliosis por parte de mi papá. Y entonces viene este señor, me dice, ¿tienes escoliosis? Es tu dieta. No es mi dieta. Nunca me preguntó si yo si yo había tenido debilidad muscular antes. Jamás me preguntó nada, ¿eh? Yo antes no tenía nada de músculo y además siempre batallé para mantenerme derecha. Ahorita ya puedo, porque no como carbohidratos. Pero no me preguntó nada, lo que él quería era ganar la discusión. Y eso pasa muy seguido con los médicos, es gaslighting médico. Gaslighting médico, así se llama, no lo inventé yo. Y la bronca con el gaslighting médico es que son personas que tienen muchos conocimientos, efectivamente, pero esos conocimientos están muy diluidos. O sea, sí se sabe en el cuerpo humano entero, sí. Por desgracia no comprenden a nivel bioquímico cómo funciona. Yo no me sé el cuerpo humano entero y medio comprendo cómo funciona el cuerpo a nivel bioquímico. Y eso es lo que me ha mantenido alejada de los hospitales, alejada de los psiquiatras y de los medicamentos. ¿Ok? El comprender a nivel muy básico la bioquímica y el comprender a nivel muy básico que se necesitan 4 estómagos para digerir la fibra. ¿Ok?
¿Qué es lo que está pasando con el conocimiento médico? Que se diluye en el conocimiento de la academia, ¿ok? No hay pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico, no hay. Tú metes a un médico a estudiar, tú metes a una persona a estudiar medicina y esa persona se vuelve una máquina. No cuestiona los conocimientos que le dieron en la escuela, no los cuestionan, se vuelven máquinas. Y si estamos teniendo esos niveles de problemas, teniendo una educación que medio está basada en conocimientos científicos, imagínense los niveles de educación que vamos a tener si simple y sencillamente la ciencia no se toca por ningún lado. La ciencia tiene que estar presente. Y no solo eso, a los niños se les tiene que estar enseñando bioquímica desde niños. ¿Cómo funciona tu cuerpo desde niño? Y no me refiero a ciencias naturales y ay, el estómago. No, 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 no. ¿Cómo es que tu cuerpo procesa las grasas? Porque te enseñan el ciclo de Krebs en la primaria, en la secundaria. Según yo, en la primaria. Te enseñan el ciclo de Krebs. Y te dicen, sí, el ciclo de respiración celular y así se convierte la energía en ATP y guau, guau, guau. Jamás te enseñan el ciclo de Randle. Y jamás te dicen, mi amor, no combines grasas con carbohidratos porque una de las dos se va a ir a reserva. Ni siquiera entiendo por qué no se dice. Es una cosa que se tiene completamente ignorada. Y a mí me da un poco la impresión de que es una cortina de humo el hecho de que se ignore para poder seguir vendiendo alimentos que combinan grasas y carbohidratos, para poder seguir vendiendo la idea de la dieta balanceada. ¿Ok? Bueno, me estoy desviando muchísimo. El asunto es que si tú metes a personas que no tienen educación científica a estudiar ciencias, o sea, quiero decir, un niño sale de la primaria sin tener conocimientos científicos, sale de la secundaria sin tener conocimientos científicos, sale de la preparatoria sin tener conocimientos científicos, llega a la universidad, empieza a estudiar medicina, ¿qué es lo que pasa? La persona no tiene pensamiento crítico. Se va a centrar en adquirir el conocimiento científico, pero no se va a poner a masticarlo. Y eso pasa mucho. Y eso genera muchos problemas de salud entre la población mexicana, muchos más de los que ustedes alcanzan a imaginar. Porque a la mayor parte de la gente le mandan una dieta balanceada y esa dieta balanceada incluye cosas a las que esa misma persona es alérgica. Y no se da cuenta porque las alergias son muy difíciles de detectar. A veces uno no se da cuenta, uno piensa que es una comezoncita por aquí o por allá. Y no, a veces la alergia es un comportamiento específico que tú no sabes de dónde salió. No sé por qué me siento así de miserable. No sé por qué me quiero matar. Entonces, bueno, ay, Dios mío, me desvío mucho con ese tema, pero mi punto es que si no se les da el conocimiento científico en las escuelas, a los médicos, las escuelas básicas, cómo llegan a farmacias similares a querer atender bien. O sea, todo esto es un problema que está intrincado el uno con el otro y que sí son problemas que van de la mano por exactamente los mismos motivos. Número uno, se aleja a la gente de barrio, o sea, no conocemos a los médicos, no conocemos a los policías, no conocemos a los maestros de nuestros niños. Yo les estoy hablando de que yo a mi maestra de kinder la saludé en la calle la última vez que fui a Saltillo. Me la topé en la calle, la reconocí y la saludé. Probablemente ya no me reconoció a mí, quién sabe quién será esa niña. Seguramente alguna de mis exalumnas. Pero es que así son las cosas, así eran las cosas en los pueblos. Y por desgracia se ha salido mucho de control esta situación. Me desvié muchísimo. Quiero volver a la indoctrinación. Y que dice más o menos así, lo que pretende este gobierno, porque él sabe lo que pretende este gobierno, con su plan de estudios politizado, no solo defrauda a los estudiantes, sino también a sus padres, pues no reciben estos el servicio que el Estado está obligado a prestar de acuerdo con nuestra Constitución. Y sin embargo, los padres están obligados a contribuir al gasto educativo impuesto, so pena de cárcel. ¿Desde cuándo meten a la cárcel a los papás que no pagan colegiatura en las primarias públicas? No manches. Bueno, ay Dios.
Los padres de familia que primero que nada pagan la educación y mantienen a toda la burocracia de la SEP, del magisterio con sus impuestos, no mandan a sus hijos a escuelas públicas para que sean indoctrinados, sino para que sean educados. Estoy de acuerdo, fíjense que estoy de acuerdo con él. Me duele estar de acuerdo con un facho, sí, me duele estar de acuerdo con un facho. Por desgracia tiene razón. Sí está un poquito fanatizado su texto, sí está un poquito así de a ver, cálmate, güey. Gobiernos anteriores hicieron cosas peores, pero sí me preocupa la poca mención. Me estoy basando en esta frase y en este artículo específicamente por eso, ¿no? Porque es la misión, o sea, es el objetivo completo del plan de educación. A mí me da mucho miedo que no se incluyan las ciencias dentro del plan de educación que se tiene en este momento. Me da mucho miedo que no se fomente, o sea, que una de las misiones no sea fomentar el pensamiento crítico. Así, con esas palabras. ¿Ok? Porque las palabras que usan, mm, principios de igualdad sustantiva. Todo esto suena súper demagógico. Es más, lo vamos a dejar. La construcción de esta frase está súper demagógica. O sea, no me dice formar a los ciudadanos con principios de pensamiento crítico, ciencias físico-matemáticas, eh, ciencias sociales, filosofía. No me está diciendo, quiero formar a tus hijos para que sean librepensadores. Me está diciendo, quiero indoctrinar a tus hijos. Quiero adoctrinar a tus hijos para que sean libertarios. Cosa que no se me hace que esté mal, pero tampoco se me hace que esté bien. De hecho, me parece que deberíamos estarnos manifestando al respecto. En este momento, ya. Desde antier o antes de antier. La nueva secretaria de Educación no participó en la formación de este plan, cosa que también deja mucho que desear. La nueva secretaria de Educación nada más está llegando a dirigir. Lo que, una vez más, me hace creer que no hay pensamiento crítico. O sea, una vez más, no le están dejando actuar con pensamiento crítico, sino que se tiene que apegar al plan de alguien más. Ella no participó. O sea, ni siquiera participó. Eso es preocupante. Ok, va. Vamos a... Perdónenme. Ah, no. Plan de estudio. Aquí está. Ahora vamos a ver. Acuérdate que aluden a la totalidad de experiencias que se planifican para que los alumnos... Y la transformación en la gestión administrativa y educativa. ¿Con qué te quedas de lo que se anunció el día de hoy? Bueno, todos los programas y planes y programas de estudio, acuérdate que aluden a la totalidad de experiencias que se planifican para que los alumnos tengan un proceso educativo en particular, ¿verdad? Y este gobierno, como todos los anteriores, bueno, no todos, pero casi todos los... Es la suma de conocimientos de las personas que participaron. Eso quiere decir, y eso a mí incluso me preocupa, quiere decir que si no participaron personas del área de ciencias, no se agregó a nadie del área de ciencias. Los niños deberían de estar llevando economía del hogar en la primaria. ¿Por qué? Porque si el niño no entiende economía del hogar en la primaria, no está entendiendo por qué la mamá no le puede comprar su Max Steel nuevo, su iPod o 2022, Julia, Xbox. Los niños tienen que entender economía doméstica desde la primaria para que logren comprender y quitarle carga a los padres y así ellos mismos, conforme avancen en el futuro, tengan mejores oportunidades. Si es que es cierto que el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Los anteriores que lo antecedieron han hecho
un intento de hacer cambios de planes de estudio que desafortunadamente, Jaime, se quedan básicamente en el intento porque llega otro gobierno que considera que no es correcto lo que se hicieron anteriormente y vuelven a cambiar. Y este cambio constante de planes y programas de estudio, que como te decía es todo, contempla todas las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes y los contenidos y los libros de texto, pues se van modificando y nunca acaban de aterrizar. Entonces nunca sabemos qué tan bueno fue el anterior. Me quedo con la idea de que se está borrando, haciendo un borrón y cuenta nueva de todo lo que se hizo anteriormente. No se está rescatando absolutamente nada, como que todo estaba mal hecho y vamos a empezar de nuevo. Esa es una de las cosas que me preocupa. No se cernió, no tuvimos un verdadero discernimiento. La gente está muy enojada y están tomando decisiones a diestra y siniestra. Ese es el mensaje que nos están mandando con este cambio curricular específicamente. Oye, Eduardo, Ahora, ¿y eso qué implicaciones puede traer? Me encantan las inflexiones de voz del terrorismo mediático. ¿Y eso qué consecuencias puede traer? pues las implicaciones es pues que se queda trunco un estudiante que comienza con un plan de estudio nunca lo termina porque llega otro plan de estudios y desafortunadamente fíjate que los planes de estudio se terminan justamente cuando va a finalizar el gobierno en turno y entonces se implementan en el mejor de los casos en el penúltimo o en el último año. Llega el nuevo gobierno, los tiene que implementar porque no tiene otra, los implementa a regañadientes y entre que lo implementa y hace un nuevo plan de estudios, el estudiante queda, digamos, siempre a la mitad de uno y de otro. Entonces, me parece que los gobiernos... Bueno, sí, tiene razón, en ese sentido tiene razón, es inestabilizar de manera innecesaria a los estudiantes, pero a mí me parece, a mí lo más grave en realidad me parece el formato del plan de estudios. Entonces, es que era lo que yo quería ver. Entonces, acá está. Más bien quisiera, miren, ok, el perfil de egreso, se reconocen como ciudadanos, viven y reconocen y valoran la diversidad. O sea, yo creo que en segundo lugar debería de estar, viven y reconocen la ciencia. La diversidad, güey, la diversidad nos la está indoctrinando los medios de comunicación. No necesitas meter la diversidad en las escuelas. Como parte del plan de estudios, no. En serio. Y miren, yo soy progre, pero eso me parece una jalada. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales. Eso quiere decir que nos van a empezar a separar a los niños por inteligencias. Desarrollan una forma de pensar propia, pensamiento crítico. ¿Por qué no lo metieron en la misión? Se perciben a sí mismos como parte de la naturaleza. Está bien, son parte de la naturaleza. Ellos menos que nosotros, pero interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. Ahí es en donde se empieza a notar el adoctrinamiento. Interpretan. Y a mí sí me preocupa. O sea, yo realmente sí creo que este plan educativo está hecho para adoctrinar, por desgracia. Y miren, yo soy muy de izquierda y yo creo que el adoctrinamiento socialista está bien, siempre y cuando vaya acompañado de pensamiento crítico y ciencias. Este señor dice una cosa muy atrevida, déjenme decir. Pero tiene razón en algunas cosas. Dice, quienes diseñaron este plan de indoctrinación se equivocan rotundamente si piensan que México en el futuro se podrá aislar del resto del mundo como un islote.
México, vía el TEMEC, compite ya con el resto del mundo. Para lograrlo exitosamente, nuestros ciudadanos del futuro deben saber igual o más que sus contrapartes de Corea, India, China, Estados Unidos o Canadá. Es que aquí hay algo que no se está entendiendo y es que nosotros no somos, no tenemos, nosotros no competimos en esas ligas. Quiero hablar acerca de los países en los que mencionó esta persona. Dice, Corea del Sur, y de hecho aquí lo vuelve a dice, las ciencias duras deben ser nuestra prioridad, estoy de acuerdo. No sé si nuestra prioridad, ahorita les digo por qué. Las ciencias duras deben ser nuestra prioridad, como lo es para Corea del Sur, obviamente, pues la del norte muere de hambre con el loco tirarlo iluminado. Bueno, él quería hacer esta diferencia entre capitalismo y socialismo, y entonces Corea del Norte se reclama, ¿no? Entonces, es un dolor social que trae él, ¿no? Que lo plasmó en este texto, pero que sí dice de una manera muy precisa que tendríamos que estar haciéndolo como Corea del Sur. Bueno, yo nada más te quiero enseñar algo y es la tasa de suicidio en Corea del Sur es del 26.7% por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de que el 2% de la población se mata. Muy por encima de la media de suicidios mundial, que es del 9.35 por cada 100.000 habitantes. Ahora sí, por favor repíteme cómo es eso de que tenemos que hacer las cosas como Corea del Sur. En fin, no es el único, de hecho, de los países que menciona aquí, o sea, mira, dice, India. En India tienen muy alta tasa de violencia social, China, ni para qué te digo, o sea, nace niña y la matan para que no sufra. Estados Unidos, el cual es uno de los países con menor conocimiento y de hecho existen páginas de burla que se llaman ¿qué diablos en el sistema fallido de los gringos es esto? En el sistema educativo fallido de los gringos. O sea, el sistema educativo gringo es un tema de comidilla mundial. Y se los digo porque yo estoy en ese tipo de grupos. El mundo entero se burla de la educación gringa. Corazón. O sea, no. Y encima de todo, pagan educación cara, carísima, y se endeudan toda la vida. Y nos ponen Corea del Norte y Canadá, que bueno, Canadá es una de las pocas que ahí anda más o menos, pero pues que tampoco es así como, uy, yo incluso pondría más de ejemplo a Dinamarca, por ejemplo, a Finlandia. Digo, y no podríamos hablar incluso de Holanda, porque Holanda es un país con mucha desigualdad, pero podemos hablar o sea, sí, a final de cuentas, hasta ahorita no hay un solo país que le haya ganado a todo. Este, pero sí podemos hablar sí, de lugares como Finlandia, como Holanda, como Dinamarca, como Noruega, más o menos, eh, en los que el sistema de educación tiende mucho hacia el pensamiento crítico. También podemos hablar de muy altos índices de depresión, que no sabemos si sea por la vitamina D, o sea, porque el sol no pega directamente en esos países, sino que pega un poquito anguloso y pues ahí es difícil absorber la vitamina D. Cosa que podría contribuir a los niveles de depresión, es cierto. Es muy cierto que en los países más cercanos al Ecuador la gente es muchísimo más alegre y es posible que tenga que ver con esto. Entonces, pero a final de cuentas estamos hablando de países que tienen un nivel de educación, si bien muy matemático, también muy alejado del corazón social. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, no creo que esté mal la idea de izquierdizar a los niños en la escuela. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas no socialistas, sino sociales, que eso es de lo que se trata. Pero es que esto sí parece adoctrinamiento, señores, perdón. O sea,
Esto, interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales. Esto parece adoctrinamiento. Intercambian ideas, cosmovisiones, perspectivas mediante distintos lenguajes. Probablemente les van a enseñar lenguaje de señas, cosa que me parece bastante incluyente. ¿Y qué es lo que se debería de hacer? Y la ciencia, y la ciencia, y la ciencia. Ese es el tipo de cosas que a mí me tienen muy asustada. Ok, ahora sí, campos formativos, y aquí era donde quería llegar. Se van a enseñar lenguajes, hasta donde tengo entendido se van a enseñar, aparte de inglés, también lenguas indígenas y probablemente lenguaje de señas, saberes y pensamiento científico, eso, vaya, por fin lo mencionan en alguna parte, porque además no lo mencionan en gran mayoría, es que les digo que me aventé una parte. Ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Ahí sí. Y este plan de estudios ya me parece un poquito más congruente. Que incluye. Perdón. Ese es el plan de estudios. A mí lo que me preocupa es la misión, ¿ok? El enfoque. Y tenemos otro por aquí. Déjenme ver dónde está. Se me hace que está más atrás. Ajá. Y bueno, las relaciones pedagógicas. Estamos hablando de la escuela como una comunidad, era lo que les decía, nosotros somos seres humanos gregarios que nos juntamos en cotos geográficos. Y esto de la escuela como comunidad también tendría que estar incluyendo tanto a médicos como a policías como a maestros, y todo mundo tendría que conocerlos. La revalorización docente, cosa que a mí me parece fundamental, porque ya además a los docentes se les ha infravalorado muchísimo, ¿ok? Los docentes tienen una situación muy severa de que ya los tratan como tontos todo el tiempo, las mamás van y les gritan porque el niño tuvo una mala calificación. Esto yo lo he visto, ¿eh? Esto yo lo he visto, tengo amigos que lo han vivido. Las mamás van y los insultan y les gritan y se les ponen como locas porque el niño tuvo una mala calificación. Entonces, ¿cómo le explicas a la mamá que la educación no nada más es cosa de los niños? Digo, de los maestros. ¿Cómo le explicas que ella también le tiene que dar retro en su casa a los niños? Que ella también tiene que ayudarle al niño a hacer la tarea y que no es tu responsabilidad como maestro, pues nada, ¿no? En realidad, más allá de enseñarle el plan de estudios y pues guiarlo en cuanto a sus materias. A mí, la desvalorización de los maestros está muy fuerte y precisamente toco estos dos temas juntos, el de los médicos y el de los maestros, por exactamente eso. Y de hecho es el mismo motivo por el que quiero meter en la charola a la Guardia Nacional, a los policías. Porque los tres tienen la misma situación. Son actividades fundamentales para todos nosotros, todos los necesitamos, se les maltrata sistemáticamente, y estamos hablando de que los médicos de farmacias similares o los médicos del Hospital General o los médicos del ABC, todos ellos fueron brutalmente violentados, con jornadas laborales de 36 a 48 horas, en las que casi siempre estaban sin comer, con problemas de trato en las instituciones de salud, con maltratos sistémicos. Estamos maltratando a los trabajadores más fundamentales que tenemos, que son maestros, médicos, policías y transportistas. Y es más, voy a meter dentro de esto cocineros, porque Dios mío, los sectores más fundamentales, los que hacen girar a la sociedad, son los que están abandonados. Y muy probablemente todo eso fue a propósito. Y no solo están abandonados, están desestructurados sistémicamente. Por eso digo que fue a propósito. No hay médicos en los barrios, o sea, sí hay médicos en los barrios, los de farmacias similares. Hay alguno que otro consultorio, son bastante más caros que farmacias similares, porque no están subsidiados, porque no están vendiendo medicamentos. Ellos sí viven de la consulta. Ya casi no hay médicos en las comunidades.
No conocemos a los policías y nos aterroriza cada vez que una persona nueva entra con un uniforme o en una patrulla. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de todo el mundo. O sea, de todo México. Los policías deberíamos conocerlos, deberíamos saber quién es y además deberían estar recibiendo entrenamiento constante y hacer ejercicio de manera constante. El otro día estaba viendo una fotografía. Eran, yo creo, como 8 policías parados alrededor de una patrulla, fuera de una patrulla, y todos y cada uno de ellos así, con la espalda así, y con la panza así, y todos parados así. Todos, 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 todos. ¿No es preocupante que los cuerpos de seguridad tengan una pésima condición física? Ellos deberían estar haciendo ejercicio cada tercer día y comiendo muchísima carne, porque los necesitamos fuertes. Los necesitamos fuertes para que atiendan a los delitos menores y pequeños, no los de narcotráfico. Los de narcotráfico, eso sí, déjaselos en manos del ejército. Ni modo, güey. Esto es una guerra. La empezó Calderón. Ahí está. 2007. Recuerdo incluso que en el 2010 hizo una declaración al respecto, pero bueno. Es una pésima idea separar las funciones básicas de la comunidad. Ya se hizo, no funcionó y ahora estamos todos en problemas. Los médicos de barrio son urgentes y no podemos seguir dependiendo de las grandes instituciones de salubridad porque no funcionan. Dice López-Gatell que en 10 meses logró, es más, vamos a oírlo otra vez. Aunque sí lo dijo, déjenme ver. Ay, perdón. Y desde luego que la calidad sea atractiva para el pueblo. Entonces, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta. Parte de la corrupción, parte del desmantelamiento fue el uso discrecional de las agencias de regulación, en el caso nuestro, COFEPRIS, para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad. Pero no podemos cancelarlos de tajo. Lo deseable es que no existan. Lo deseable es que no existan. En la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y, desde luego, que la calidad sea atractiva para el pueblo. Entonces, ese es el planteamiento, pero es muy probable. No, por ahí dijo, no me acuerdo dónde, que los últimos, que en 10 meses se logró estructurar no sé qué. Bueno, si tienen esa capacidad, estructuren médicos de barrio. Hagan estructuren consultorios, mini consultorios, así como esos. Y dejen de invertir, de centralizar, porque ese es el problema. Los grandes hospitales funcionan muy bien y están muy bien cuando tenemos, para empezar, la estructura de transporte para llegar a ellos, cuando la ciudad en la que se encuentra no es tan grande y se puede acceder con facilidad. Pero se necesitan, urgen, médicos de barrio que sustituyan a los que se están perdiendo por los cierres de farmacias similares, porque de hecho sí cubren una necesidad fundamental. En fin, muchachos, pues ahora sí me agarré lo que le dicen en inglés rambling, que ya me puse yo a, ¿cómo le diríamos? Pues, dicharachear, y saqué aquí todo mi estrés y todo mi dolor emocional que traigo con toda esta situación, pero pues es que me parece necesario plantearlo, ¿no? Incluso lo voy a estar planteando por TikTok. Y por cierto, muchachos, mi canal cambia de nombre ahora, se va a llamar como yo porque no tengo ganas de tener 7 marcas diferentes. Entonces, pues bueno, muchas gracias por ver mi programa en pijama y despeinados. Recuerden que si les gustó este programa, por favor compartan el video con sus amigos. Si no les gustó, compartan el video con sus enemigos para que les arruinen el día. Mi nombre es Julia Castillo y recuerda que todo es mental, pero la mente es mental.